Bienvenidos un día más a tu podcast modesto favorito. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Volado. Y este episodio tenemos que hablar de España, del grupo H, de que Alemania está clasificada, muchas cosas, así que vamos con ello. Dentro intro. Bueno, Miguel, ¿Cómo estamos? pues bueno, ilusionado o no. Hemos hecho los deberes. Había que hacerlo ya, Sí. después de la pinchada, y tenemos muchas chances para al mínimo acabar, o sea, dentro estamos ya. Sí, ya clasificados como tal estamos, o sea, no hay posibilidad de que nos quedemos fuera. Hay una mínima posibilidad todavía en matemática, pero muy mínima, muy ínfima. De que nos quedásemos como mucho tercera. Si perdemos contra Uruguay y gana Arabia Saudita, ahí ya se verá ahí estaría todo empatado a 4, y a lo mejor todavía pasar como terceras. Pero matemáticamente no estamos dentro, con un punto nos vale, con un empate nos vale. Pero bueno, yo creo que deberíamos de empezar hablando por esa goleada de España, en el que España convence. Completamente necesaria para la moral del equipo. Sobre todo los primeros 20 minutos. Yo creo que los primeros 20 minutos fueron de élite, volvimos al nivel Eurocopa, un Oyarzabal que metió dos goles en 4 minutos. Abrió la lata a Lamine Yamal, la verdad, con un gol de pillo, de segundo palo. La asistencia de Oyarzabal, que creo que ha sido el primer jugador que en 25 minutos ha conseguido 2 goles y una asistencia, es una barbaridad. Y luego bastante buen nivel de eso, de ya Pedri colocando en su posición, lo que dijimos en el anterior podcast, con ese doble pivote ofensivo con Dani Olmo y Rodri de pivote defensivo. Justo los cambios que comentamos, o sea, sacar a Fabián y meter a Olmo te dio mucha libertad a Pedri para estar en la posición en la que realmente tiene que estar sacando juego, y Olmo pues con espacio, que también podía recibir balones y demás. Y luego, lo más importante, jugar con 2 extremos puros. O sea, sí que es cierto que el segundo es un poquito menos extremo, como es Baena, porque puede ser más media punta, tal, pero la verdad que hizo muy buen partido. Me faltó a lo mejor algún que otro cambio, puede haber probado a Borja Iglesias, podríamos haber probado a Borja Iglesias tirando a Ferran en banda, pero bueno, yo creo que le dará la oportunidad a Borja Iglesias, y creo que está esperando un partido bastante más rocoso, ¿no? Con una defensa más formada, más que la de Arabia Saudita, que es también lo que comentamos, una Arabia Saudita que, por sacarle un pero, sería ese titular, ¿no? Que al fin y al cabo es una defensa mucho más abierta, sí, que la de Cabo Verde. Encontraron mejor los espacios con una movilidad mucho más rápida, mucho más vistosa, y al final pues acaban entrando los goles como tenía que haber pasado. Muy buen partido de España, no diría muy buen partido de Luis de la Fuente, hizo lo que tuvo que hacer. No, pero luego, pues eso, luego nos acomodamos con el 4-0. Yo creo que incluso para ya tener el golaveras muy encarado, que ya lo tenemos bastante encarado, pero para tenerlo aún más encarado, podríamos haber metido algún que otro golito más, un 6-0 no hubiese estado mal, y yo creo que se podría haber dado. Podríamos haber hecho como hizo en su momento Alemania contra Curazao. Ya sabes que estás ganando, pero la diferencia de goles en un mundial es importantísima en esta fase de grupos. Entonces es vital. Aunque vayas 4-0, estás tranquilo y quieres dar descanso a ciertos jugadores porque te viene un partido contra Uruguay que va a ser más físico que los anteriores, no hubiese venido mal ir un poquito más a por el partido. Y bueno, ese quinto gol casi cae, pero fue fuera de juego, pero podríamos haber ido un poquito más. Sí. Bajamos un par de revoluciones, pero también te digo, no lo veo mal, entre comillas. Yo no sacaría más titulares en el partido de España, porque el partido de España, al fin y al cabo, hicimos los deberes, plantamos un buen juego y no hay ningún pero en el que le pueda poner a España, la verdad. Lo único pero, Pedro Porro. No me convenció el cambio de Pedro Porro por Marcos Llorente. Pero Pedro Porro se vio claramente que tenemos, si sale Pedro Porro titular, tenemos ahí en esa banda derecha un déficit defensivo bastante alto, Es el único pero que yo pondría a la hora del partido, porque sí que es verdad que las ocasiones que vinieron, que fueron 3-4 contadas, ahora mismo no me sé el número, fueron por la banda de Pedro Porro, iniciadas por la banda de Pedro Porro. Entonces, he de decir que a nivel ofensivo sí que es cierto que aportó algún que otro pase horizontal, un desplazamiento largo que hizo a Baena, que fue bastante bueno para abrir el campo. Y no sé si fue una preasistencia la que hizo, en plan una de las jugadas del gol, como que dio uno de los pases clave, digamos. No me disgustó el partido, pero sí que es cierto que yo prefiero a Llorente, y no porque sea el Atleti ni muchísimo menos. La temporada de Llorente ha sido increíble y es un jugador que considero que ha estado a un nivel, y sigue estando a un nivel increíble, de los españoles en mejor forma. Y también te digo, me hubiese gustado, por ejemplo, en defensa, que hubiese probado, por ejemplo, a un Eric García o a un Pubil. Era un partido también para probar un poco más defensas, porque entiendo que Laporte y Cubarsí
ya estamos viendo que se están entendiendo bastante bien. La veteranía de Laporte, sabiendo dónde tiene que colocarse, y un Cubarsí que está bastante atento a todo, pero es momento de probar un poquito, o sea, a lo mejor podías haberme incluso hasta probado a Pubil de lateral derecho, que Pubil puede jugarte de lateral derecho. También podías haberme probado otro portero en vez de Unai Simón, que no me quejo de Unai Simón porque no tuvo mucho trabajo y lo hizo bien. Pero Joan García, David Raya, no sé. Yo convencido del todo todavía no estoy. O sea, sí es verdad que planteamos el juego que debemos de plantear a lo largo de lo que nos queda del Mundial, estos 6 partidos en teoría, que si llegamos a una hipotética final, deberíamos de seguir planteando el juego que planteamos. Sí que es verdad que eso, que entre que hubo bajadas revoluciones en el minuto 30 porque ahí el partido estaba resuelto, y luego ya Arabia Saudita no tuvo en ningún momento el control del balón y fue un monólogo de pases entre centrales, pues resolvimos el partido muy rápido. Supo también, yo creo que Luis de la Fuente, decir, bueno, el partido está resuelto, voy a cambiar a mis jugadores estrella, voy a sofocarle de minutos porque esto todavía queda mucho, y sobre todo el siguiente partido es vital. Yo creo que podemos abrir este bloque y es mucho más extenso del que lo podríamos hablar, el pinchazo de Uruguay, porque no se le puede llamar de otra manera, que se acaba de complicar la vida a niveles ínfimos. Empató contra Cabo Verde 2-2 y remontando el partido, pero se le acabó yendo por un fallo garrafal de la defensa, que dieron un balón regalado, y luego Muslera, que está haciendo uno de los peores mundiales en cuanto a porteros estoy viendo, y luego yo me vi a medias el partido, fue un poco tarde y me vi la primera parte. Pero es que Uruguay no veo. Ya lo hablamos en la previa, sí que es verdad que Uruguay es una selección bastante flojita, potencia mundial a nivel futbolístico, pero ahora mismo está en su peor momento históricamente hablando. La verdad que no estuvo muy acertada, sí es cierto, bueno, a destacar para mí el jugador más importante de esta Uruguay, y lo demostró en el partido contra Arabia Saudí, Maxi Araujo, que ha sido el que ha metido 2 goles y 1 asistencia en estos dos partidos, y me parece un jugadorazo, o sea, que es que de los pocos que se está dejando el alma por Uruguay, digamos, pero una defensa pues muy blanda. Bueno, el primer gol que te viene de una falta lejísimos y una barrera que no se puede abrir nunca jamás en la vida, y Muslera pues que obviamente en ese gol no tuvo tanta culpa porque le pilló más de imprevisto, el tiempo de reacción es menor, pero el segundo gol, o sea, sales fatal, y el delantero de Cabo Verde lo hizo espectacular, o sea, hizo lo que tenía que hacer, y fíjate, o sea, te plantas siendo la menos favorita del grupo, por supuesto, con opciones muy ínfimas de acabar primera. Y te has plantado con los 2 primeros partidos empatando a una España que no te puede hacer nada y remontando a un Uruguay que está pasándolo mal. Entonces, de cara al partido contra Arabia Saudí, me da que pensar que Cabo Verde pues, podría rascar el gol tonto y encerrarse como se hicieron con nosotros y que le salga bien la jugada. Una victoria y una posible victoria de nosotros contra España matemáticamente eliminaría a Uruguay del Mundial, porque con un punto es muy improbable o con 2 puntos es muy improbable que pase con una de las mejores terceras, aunque pasen 8 mejores terceras. Pero el partido deja mucho que ver cuando nos vamos a los datos, que son 12 tiros de Cabo Verde, 12 tiros de la selección de Cabo Verde. No puedes permitir, siendo Uruguay, 12 tiros de Cabo Verde. O sea, que ellos hicieron 17, Uruguay. Estamos hablando de casi, 5 tiros menos. Sí, que no estuvieron muy disparejos en cuanto a ocasiones de gol y demás. Entonces, eso deja mucho que desear, hablan mal de la selección de Uruguay, la verdad. La pregunta que vino muy acorde en la narración de DAZN fue, ¿realmente estamos poniendo a Cabo Verde en un nivel que no deberíamos de haber puesto como ínfima principita del grupo, o que Uruguay realmente no es nada? Yo, sinceramente, coincido con las dos cosas. Hemos tratado a Cabo Verde de la princesita del grupo, de ser la que va a ser goleada por todos, y una Uruguay que, pues bueno, yo no la veía como favorita ni muchísimo menos, pero la veía una selección fuerte, entre comillas, teniendo en cuenta que pues tiene más nombre Uruguay que Arabia Saudí y que Cabo Verde, pero viendo su juego la verdad que no me asustan.
Bentancur, yo no le llevo 2 partidos en el cual yo no le estoy viendo. Araujo, lo que dices tú, está siendo totalmente la estrella. Fede Viñas, bueno, ya le conocíamos nosotros del Oviedo y tampoco es que ha dado una temporada en la liga excepcional. El que más me sorprende para mal fue Fede Valverde, que tuvo una muy al principio del partido. Un zurdazo. Y luego ya... La falta. Ya está. La falta sí es cierto que pintaba bien, pero el zurdazo y la desesperación de Valverde me recuerda como lo de Güler con Turquía, que por cierto, inciso para que lo sepáis, Turquía ya queda prácticamente eliminada del Mundial, o sea, 0 puntos, no ha conseguido ganar ni un partido, no ha conseguido ni siquiera empatar, no ha metido ni un gol. Datos terribles para esta selección de Arda Güler. Que si quieres podemos hablar de eso, podemos hablar de la decepcionante, que todo el mundo la está poniendo como una de las mayores decepciones de mundiales, fue la eliminación de Turquía. Lo que dices tú, bueno, los datos están ahí, que realmente lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Entre los 2 partidos son 62 tiros, no metes ni un gol. Muchísimos datos de posesión, entre los 2 partidos suben un 80% de posesión, en el cual no generas casi nada. El primer partido, que era contra Costa de Marfil, sí que es verdad que fue un asedio continuo contra la portería de Costa de Marfil, pero luego no acabó metiendo ese gol. Y en este partido más de lo mismo, ¿no? Entonces, realmente una selección que poníamos plantar y ambos la plantábamos como favorita. El primer partido fue contra Australia. Australia, me he equivocado. Contra Australia, ese partido fue un asedio continuo de Turquía, pero es que no acabaron metiendo ese gol. Y luego, eso, lo que está diciendo antes, una selección que podíamos haberla plantado como una sorpresa del Mundial. El 45 minutos con uno más en el partido de Paraguay, que ahora si queréis hablamos un poco de la regla famosa de antirracismo, de taparse la mano y que te planten una roja, 45 minutos con uno más y no metas ni un mismo gol, teniendo jugadores como Kenan Giglith, Arda Güler, Kanaloglu y compañía. Sí, o sea, no saber aprovechar una oportunidad que realmente te regalaron, porque fue una cagada de Almirón como la copa de un pino, porque sabiendo que existe esta regla no te la puedes jugar en un mundial, en un partido en el que quizás se te podía haber ido a la porra, porque vas ganando, encima con un gol muy tempranero, tirarlo a la basura por taparte la boca y decirle algo al rival. Además, ahí estuvo muy listo el jugador turco en decírselo al árbitro, porque sabía que le iba a sancionar y le iba a sacar tarjeta roja, pero lo que no sabían los paraguayos es que no les iban a hacer daño. O sea, mucha posesión, mucho tal, pero si los tiros no van entre los 3 palos y tampoco tiene mucha... El partido de esta segunda jornada fue un 80% de posesión para los otomanos, 5 ocasiones claras, 32 tiros. Es que 32 tiros. O sea, literalmente tiraban desde cualquier lado, o sea, tiraban todo, más cerca, más lejos, pero también es cierto que hay que probar. Pero claro, 30 tiros, no afinar la puntería, o sea, ya no es cuestión de... No, sí lo intento, es que 30 tiros mínimo tendrían que haber caído 5. Y lo que decimos, pues eso, que tiene que golear a Estados Unidos y que pierda a Paraguay para que, pues eso, se puedan medio plantear pasar como una de las mejores terceras con 3 míseros puntos. Algo que veo verdaderamente imposible, viendo el nivel que me ha gustado mucho, el nivel que está dando Estados Unidos como anfitriona en esta clasificada. Sí, efectivamente. Con México y Alemania, aunque luego hablaremos de la selección germana. Una Estados Unidos que, bueno, pues con México 6 de 6, que muchas otras selecciones querrían tener 6 de 6, al igual que sí que es verdad que Estados Unidos convence más que México, porque México consiguió esos 6 de 6 un poco, sobre todo el segundo partido, sufriendo. Sí. Pero una Estados Unidos que creo que, si mal no recuerdo, creo que son más 8 de golaveras, más 5 de golaveras a favor. Entonces, sí, porque ganó 4-1 a Paraguay y luego fue 2-0 a Australia. Entonces una selección que, bueno, pues oye, ha hecho los deberes, que eso es lo que deberíamos haber hecho nosotros y podríamos haber estado como está Estados Unidos a día de hoy, con 6 puntos y clasificada y jugándose nada contra uno Paraguay que se juega todo. Bueno, contra una contra Turquía, que Turquía tiene una minimísima oportunidad, o sea, no le vale empatar, no le vale ganar de cualquier forma, tiene que golear, o sea, porque su diferencia de goles está ahora mismo en -3. O sea, primero tiene que meter mínimo 3 para estar en positivo y necesitaría, yo creo, que meter 4, incluso 5, para que por lo menos su diferencia de goles sea +1, +2, que ya ahí dices, vale, y podría pasar. Y esperar que otros grupos, pues esperar a otros grupos a que se certifique claro, eso, o sea,
Un planteamiento de Turquía que todos le poníamos como líder de grupo cómodo, en el cual se ha complicado la vida, y pues nos presenta la primera gran decepción del Mundial. Efectivamente. Que son de nuestros amigos otomanos, que, bueno, pues parece que no van a pasar de fase de grupos. Y quien va a pasar a fase de grupos, que podemos hablar, una selección que a mí me está gustando demasiado, A mí me está dando que si se enfrentan a una Francia en cuartos de final, como hemos puesto tú y yo en nuestros brackets, va a ser un partido bonito de narices. Alemania. Sí. La verdad que esta Alemania me está convenciendo un poquito más quizás que esa Alemania que venía de la Eurocopa. Es decir, que me gustaría destacar jugadores en concreto de estar a un nivel mayúsculo en esta selección ahora mismo, que son Kimmich, está haciendo unos partidos espectaculares. En Mecha está jugando de locos, el lateral Brown es muy bueno, y sobre todo hoy una cosa de la que me alegro un montón, y es que estoy volviendo a ver al Musiala. Sí. Que estaba antes de la lesión con esa confianza y con esas ganas de ser el importante. Sí que es verdad que estuvieron a punto de no clasificar y que se clasificase Costa de Marfil, que Costa de Marfil también ahí tenemos que hablar de ellos, pero vamos primero a hablar de Alemania, que, como estaréis viendo, clasificada 6 de 6 en un partido en el que tuvieron que remontar con 2 goles de Danish Undav, que salió en el minuto, te lo digo ahora, te lo confirmo ahora, salió en el minuto 85, ¿no? No, es 60, salió en el minuto 60, metió los 2 goles que clasifican a Alemania, un Dani Undav, que yo lo dije ya en nuestro TikTok, debería haber sido el delantero titular, lo está siendo Kai Havertz, pero 2 que tiene Dani Undav, 2 goles, 3 goles en un mundial, porque con 3 goles y 2 asistencias. 3 goles y 2 asistencias que lleva, porque con el partido de Curazao metió otro golito. Un Dani Undav que clasifica, y lo que tú dices, Kimmich recuperando su mejor nivel, Musiala volviendo al juego parecido al que tuvo hace 2 años con el Bayern Múnich. Luego también en Mecha me parece que es otro bicho como jugador, y en la banda derecha un Florian Wirtz que también me está gustando mucho, me está convenciendo Florian Wirtz en esa banda derecha, que no le había visto yo en la banda derecha, pero me está convenciendo. A mí me está gustando quizás un jugador que me está decepcionando un poco es el nivel de Sané, quizás es el que se nota un poco más por debajo, pero bueno, la verdad que está bastante convencido Alemania, y un jugador que de mí me está encantando, que se le ve rocoso, en plan fuerte, es Slotterberg, es un defensa. Salió tocado del partido. Es una putada porque creo que entró Rudiger por él, porque está tocado, pero sinceramente, si tienen a Slotterberg y a Taz sanos, Alemania tiene una defensa espectacular. Salió tocado y se pierde el resto del mundial, estoy viendo aquí. Lesión de ligamento. ¿Ligamento cruzado? Ligamento, pone ligamento. Se pierde el mundial agosto de 2026. Pues Slotterberg se cae del mundial. Pues putada enorme, porque creo que es una baja muy 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 sensible para esta Alemania de Nagelsmann, que yo creo que es una pieza más que fundamental. O sea, no digo que Rudiger sea malo, pero creo que la pareja que hacen Slotterberg y Ta es mejor que la que hacen Rudiger y Ta, bajo mi punto de vista. Una Alemania que sí ha terminado el torneo 2 meses, el ligamento interno del tobillo izquierdo se lesionó, alrededor de 2 meses. Adiós mundial para Slotterberg, que estaba haciendo un nivelazo. Sí, o sea, además encima metió gol contra Curazao, demostró su poderío aéreo, y contra Costa de Marfil hizo muy buen partido hasta el momento de la lesión, la verdad. Una Alemania que sí que es verdad que lo que digo, que hasta el minuto 60 que no salía Dani Undav no terminan de concretar esas ocasiones, y sí que es verdad que la primera parte me dejó a mí un poquillo de dudas, pero luego ya a partir de segunda parte, lo que dijimos contra Curazao, hizo cambios Nagelsmann, que me está convenciendo mucho como entrenador, también te digo, hizo cambios Nagelsmann, hizo cambio de esquema, victoria, 3-6 de 6, y ya no te juegas nada en tu siguiente partido. Y el que sí que se juega la vida es Costa de Marfil, que me está encantando Costa de Marfil. O sea, el partido contra Curazao, cuidado con Costa de Marfil, a mí me está gustando mucho, para mí es una de las mayores sorpresas, con otra que vamos a hablar ahora, Japón, que luego pasaremos al grupo de Japón y Holanda, que vamos, otro grupazo. Pero Costa de Marfil me está dejando un nivel muy chulo, muy bonito, y cuidado que no superen a la Costa de Marfil de Drogba. Qué nivelazo, qué jugadores, Diomandé, qué jugador. Qué leones, pero qué madre. El lateral derecho Singo, sí, es muy muy bueno. Tiene jugadores interesantes esta Costa de Marfil, y que yo creo que pues contra una Curazao que en principio tiene un papel fácil, sí, y yo creo que se puede llevar esos 3 puntos.
ganar y por ende meterse como segunda de grupo. La que sí que lo tiene muy complicado es Ecuador, Sí. que se ha complicado la vida con este empate contra Curazao a 0 encima, o sea, ni siquiera... El partido de Dani Room es para verlo, para ponerlo en escuelas de porteros y decir esto es lo que tenéis que hacer. Es increíble, o sea, y Ecuador, tanto tú como yo la poníamos como una de las potenciales sorpresas de este mundial, y está siendo potencialmente sorpresa, pero para mal, porque, o sea, sinceramente he de decir que por ejemplo, contra Costa de Marfil tuvieron muy mala suerte, jugaron un buen partido pero no les salieron las cosas, pero cuando después de una derrota viene un empate contra el Curazao a 0, eso ya no es mala suerte, eso ya es que también tu planteamiento no ha sido el mejor, también es cierto que el portero tuvo su día, pero te la juegas todo enfrentándote a Alemania, o sea, lo tienes muy difícil. Imposible, pero lo que decimos, 27 tiros de Ecuador, 15 paradas y más de 2,27 goles evitados por el portero de Curazao, Rum, que tuvo su día, su noche, su todo. O sea, había momentos en el que era desesperante verle, que yo me vi el partido en directo y era de decir, tío, deja de parar. Deja de doparte ya para parar, por favor. Porque 40 años del bueno del portero de Curazao, que, bueno, pues... dijo, bueno, pues yo tengo mi día y Valencia no pudo hacer nada, Gonzalo Plátek tampoco, Caicedo tampoco tuvo que hacer nada. En definitiva, una selección que, pues eso, al igual que Turquía, parecía que iba a ser mucho más, pero por no haber hecho los deberes en las primeras jornadas, en las jornadas previas de fase de grupos, que son 3, pues te vas para tu casa en fase de grupos. Prácticamente, porque el partido contra Alemania va a ser complicadísimo, aunque Alemania no se juega nada. Alemania quiere 9. Pero yo creo que quiere 9 de 9 y pasar como la que más temida del grupo. Sí. Y ya creo que podemos pasar a un grupo que ni tú ni yo lo plantábamos como el grupo de la muerte. Pero me encanta. Pero me está flipando el grupo, ¿eh? O sea... a ver si creo que es un grupo precioso. O sea, sí, están dejando cada partido... Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, lo he dicho en ese orden, estáis viendo ahora mismo cómo va la clasificación, pero sobre todo vamos a empezar hablando de Países Bajos, que ya hablamos de Países Bajos en el anterior episodio con el bueno de Clement, el bueno de Clement, que lo ponía no voy a decir nada más, pero lo ponía como campeona del mundo, ir al anterior vídeo y verlo porque lo pone como campeona del mundo, porque la verdad es que hay que para verlo, pero la verdad si subir ese vídeo y que la naranja mecánica sea más mecánica que otra cosa. 5-1 que le plantó a Suecia, un partido muy de ida-vuelta, que le entró todo a Holanda, que no le entró nada a Suecia, pero perfectamente pudimos haber vivido un 5-4 como una maravilla, porque Suecia las tuvo muy claras. Un gol anulado en la primera parte, a final de la primera parte pudo meter ese golito, pero te digo, tuvo 3 o 4 en la primera parte que podrían haber sido perfectamente gol. Y bueno, lo que tú me decías fuera de cámara, una Holanda que me está dejando boquiabierto. Vergogen me está encantando. Verbruggen, Dumfries, doble asistencia en este partido. Pedazo, al final va a ser un fichajazo el de Florentino. Toda posibilidad de peligro, o la gran mayoría de las posibilidades de peligro, venían por la banda de Dumfries. Es espectacular, o sea, se metía muy bien y filtraba el último pase para que viniese uno y le empuja de pin a las 2 asistencias. Probey está a un nivel espectacular. Cody Gakpo con 2 goles y una asistencia también, otro partidazo. El cuarto gol, el gol de Gakpo, madre mía, cómo... Lo que dices tú, el más flojito de la selección podríamos decir que es Rangers, que además tuvo en la primera parte un fallo garrafal que casi provoca uno de los goles de países de Suecia en la primera parte, que hasta el propio Van Dijk le dijo cubre a tu jugador, pero ya conocemos a Reinders, lo que vemos un poco de fútbol del Liverpool, no es un jugador muy defensivo y sí que es verdad que le cuesta mucho que el sistema de Koeman, de Koeman, sí, necesita mucho esos mediocentros como de Jong y como Gravenberch, que son algo más defensivos, y Reinders es que no es defensivo, es más creador que otra cosa. Pero la verdad que sinceramente no creó lo que tenía que crear y se le veía verde en muchas situaciones. Pero bueno, tienes un jugador verde, pero tienes luego Pero luego te sale Summerville desde el banquillo que te mete otro gol y ya, claro, cuidado con esta Holanda que no tiene nombres potentes, no tiene nombres de
posible Balón de Oro, pero tiene un plantel muy completo porque Van Hecke me está encantando con pareja de Van Dijk de defensa. Summerville, apuntároslo bien porque es un jugadorazo de los pies a la cabeza. Y la verdad que dejaron sin nombres a una Suecia de Graham Potter, que por cierto, inciso, no sabía que Graham Potter estaba entrenando a Suecia. Yo cuando lo vi, a mí yo me quedé así en plan, ¿ah? ¿Cómo puede ser esto? Digo, este tío cuando ha aparecido, cuando ha spawneado en Suecia. Una Suecia que, bueno, pues eso, encontró a una superioridad numérica en ataque que ellos no tienen porque son una selección muy ofensiva. No se complican la vida porque golearon en la primera jornada, pero que tienen que hacer los deberes contra ni más ni menos que para mí la sorpresa del Mundial, que lo estaréis viendo, que lo estoy diciendo, lo dije desde el episodio 1, y yo sacaré clip cuando Japón llegue a rondas altas, pero Japón, cuidado con Japón. Antes es verdad que estoy viéndolo en tu móvil y tenía que haberlo comentado. Comenta el datito sobre Holanda. Un datusco que vimos aquí mi compañero y yo, más bien tú, Holanda es una selección que no ha perdido en los 90 minutos desde hace 20 años, o sea, lleva sin perder en el tiempo reglamentario de partido 20 años, y eso habla maravillas de esta selección. Yo te digo otra cosa, la última derrota que tuvieron en 90 minutos, bueno, tampoco fue, iba a decir la del Mundial de España, pero no llevan sin perder, porque luego todas las eliminaciones en mundiales han sido a través de penaltis, desde la final contra España. Claro, o sea, estamos hablando de lo que son 90 minutos, o sea, en la prórroga obviamente ya ahí te pasas, ¿no? Pero que en 90 minutos sea... o empate, o victoria. En plan, que sea prácticamente imposible sacarle beneficio a Holanda, en plan, es tocho, ¿eh? Holanda que, bueno, para muchos es la favorita, para mí me está dejando muy buen nivel con un grupo eso que estábamos comentándolo antes, con una Japón, el partido contra Túnez. No tuvo ni pies ni cabeza. La Death Note al final va a ser real. No, y el gol de no sé quién fue, no sé si fue el último de Ito. Madre mía, qué golazo. Madre de Dios. Que juegan totalmente sin vergüenza. Además con una sensación súper rara, que juegan con una 3-4-2-1, me parece rara de pelotas, pero que le está rendiendo al entrenador nipón. Una Japón que vale, que sí, que es Túnez, que muy bien, que vale, que le metes 4 a Túnez, pero es que hay que meterle 4, y son 4 puntos los que tiene ahora mismo. Entonces, ahora mismo su siguiente partido es contra Suecia, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Su siguiente partido es contra Suecia. 4 puntos Japón. Es una locura. 4 puntos Holanda, 3 puntos Suecia. Grupo está... Es una barbaridad, que ahí tenemos otra eliminada que es Túnez, que obviamente ya Túnez no se juega nada y Países Bajos prácticamente tiene pie y medio porque se enfrenta contra los tunecinos. Pero imagínate, los tunecinos quieren tener su día y joder la naranja mecánica su día. Pueden joderle la vida, lo que sí sabemos es que teniendo a una Suecia que tiene una diferencia de goles de 0, porque recibió 5 goles, pero también metió 5 goles ante Túnez, quiere decir, 5-1, 5-1, al fin donde la dan las toman. Eso me parece súper curioso, digo, metes 5 y luego te claman 5 después. Tienes a una Japón que te consiguió empatar a Países Bajos, te mete 4... Y con otro partidazo como la Copa un pino, desde luego, o sea, lo de Japón... Ueda, cuidado con Ueda. Al final, lo de Oliver y Benji está siendo acojonante. Sí, está siendo antológico el partido. Yo no me lo vi porque eran ya altas horas de la madrugada, pero me he visto el resumen y es que era un asedio continuo y es lo que decimos. Japón, poderío aéreo, obviamente no va a tener porque el más alto mide 1,90, pero quiero decirte, y ya me parece alto para los japoneses, pero quiero decirte, el nivel de juego, rapidez, verticalidad, lo que al fin y al cabo nos gusta en el fútbol de hoy en día, ¿no? En plan, no nos gusta 800 pases, ellos no tienen ningún tipo de vergüenza, y un Takefusa Kubo que no está siendo la estrella, está siendo Ueda, y un Suzuki que está parando lo parable y lo imparable. Kubo que no está siendo la estrella porque en el primer partido se lesionó, ha salido lesionado Kubo, esguince de rodilla, y se espera que vuelva el mes que viene. La putada es que no sabemos si vuelve para el mes que viene, pero vuelve para justo... Con permiso de que te diga, Kamada le está sustituyendo perfecto. Sí, o sea, si yo no te digo que no estén haciendo su papel, pero es una putada para Kubo la lesión, porque yo creo que podría tener minutos de calidad aportando más cosas, porque Kubo es un jugador que ya le conocemos de mucho en la liga.
Obvio. Y nos gusta. Joder. Y ahora que también le conocemos a Oyarzabal, madre mía. Vaya. Ay, don Miquel. Dios mío, la Real Sociedad lo está haciendo en el Mundial. Y bueno, partidos sí comentar. Primera victoria en una Copa Mundialística una Copa del Mundo de Egipto contra Nueva Zelanda esta misma noche. Ahora mismo, en escasos 20 minutos, se vuelve a jugar Lionel Andrés Messi contra Austria. Y partidos aparte de no lo ¿Otro hat-trick de Messi? Y además esta noche también juega Francia. ¡Buah! Pero partidos que, bueno, y también de madrugada juega Noruega-Senegal. Pero ya a las 7 de la tarde de mañana, Portugal-Uzbekistán, a ver si Portugal hace lo mismo que nosotros. Inglaterra gana y... Inglaterra gana. ya tenemos el pronóstico, chicos. Y luego Colombia, República Democrática del Congo, porque esos son los partidos, y ya empezaríamos la jornada 3, es decir, que ya yo creo que para el siguiente episodio podríamos tener gran cantidad de selecciones clasificadas, al igual que yo creo que cerrando un poquito episodios del Mundial, creo que tenemos que hablar... Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de... ¡Chupete, la rubia! Lo siento mucho, objetivamente hablando, yo creo que el mejor ascenso que he visto en mi vida. ¡Qué precioso! O sea, te suben el Racing, el Depor y te sube el Málaga haciendo un partido que yo me lo vi. ¡Qué auténtica burrada! O sea, el gol de Chupe importantísimo porque fue el que dio alas al equipo, porque estaban... buscando la manera de encontrar el gol y luego a los 5 minutos, bueno, tras un pase que recibe la rubia en la frontal del área, decide inventarse el tiro de su vida y meter un golazo. O sea, yo me quedé boquiabierto, lo celebré muchísimo porque la verdad que tenía muchísimas ganas de que ganase el Málaga. O sea, yo iba con el Málaga realmente. Me asusté porque a los 5 minutos empata Baptistao metiendo un golazo. Esa tranquilidad para sentar al portero a escasos metros de la portería. Y luego para mí la cagada monumental fue la de Thalys, que fue sustituido por Miguel de la Fuente, y que en el descuento del partido no puedes pegarle 2 puñetazos a uno a un jugador del Málaga y otro a otro jugador. O sea, no sé si fue a Puga y otro más. O sea, que esto no es MMA, que no estamos en boxeo y te estás jugando... Para MMA, que ahora lo comentamos, el descenso Sabadell y Zamora. Pero eso me parecía... Pero he de decirte que si te estás jugando el ascenso a Primera División, hiciste una cagada muy gorda. Y si tenía mínimas posibilidades, porque la Almería estaba acosando, se te fueron, tío. O sea, fue una liada, pero vamos, desde aquí, por mi parte, enhorabuena a todos los malaguistas, os lo merecíais. 8 años después, volvéis a Primera. Habéis pasado por una crisis económica, habéis pasado hasta por un descenso a Segunda B, ¿no? En plan, sí. Por lo que sería primera ref, y os habéis levantado de eso y habéis vuelto a Primera División. Lo que hemos dicho, un ascenso que se quedan, que estaréis viendo en pantalla, Racing, Depor y Málaga. Yo creo que el ascenso en cuanto a equipos históricos que mejor se podía haber dado en el fútbol español, y una liga española que ya está conformada, los 20 equipos de la liga española, que ya cuando se vaya acercando la liga ya hablaremos un poco de los movimientos, que está habiendo muchos movimientos en muchos equipos, y también está conformada la segunda división española con ese ascenso del Celta Fortuna contra la Ponferradina en casa del Celta Fortuna, y el ascenso... Qué paseo, Qué locura el ascenso, que ese sí que yo me lo vi, entre el Sabadell y el Zamora. Qué barbaridad el Sabadell, que nosotros ya lo dijimos cuando estábamos hablando mucho de la primera RFF. Cuidado con este Sabadell, pues este Sabadell ya es equipo de fútbol profesional. Un año más el Sabadell vuelve a ascender contra un Zamora, que lo único que yo tengo que decir es que la afición del Sabadell un poquito hizo lo peor que se puede ver en el fútbol: invasión de campo cuando el partido ni siquiera ha terminado, vale, gol en los minutos finales, pero luego encargarse con la afición del Zamora y pegarse a puñetazo limpio con la afición del Zamora. Eso me parece que no es fútbol y que desde aquí no bancamos y que no en ningún momento se debería hacer. Pero Sabadell, Sabadell, Celta Fortuna y no me salen los otros dos equipos que han ascendido. El Tenerife, ¿no? El Tenerife y el Eldense son los 4 equipos que conforman el ascenso a Segunda División, que ya, repito, repasaremos
cada equipo. Yo creo Equipos que me motivan bastante. Ya vamos a ir repasando cada equipo un poquito cómo se plantean. Yo creo que el Celta Fortuna y la Real Sociedad B no hace falta mucho repasarlos. Al fin y al cabo son filiales. Pero es interesante saber que el filial del Celta está en segunda división, porque saber que el Celta, además que ya sabemos el decanto que tiene el entrenador actual del Celta, que es Claudio Giraldez, Sí. Por jugadores canteranos, jugadores de la casa, tenerlos aún más de cerca, poderlos seguir en el fútbol profesional, creo que va a beneficiar mucho, porque hay algún que otro jugador que nosotros cuando seguíamos mucho más de cerca lo que es toda la primera ref y demás, tiene jugadores muy buenos este Celta Fortuna, que veremos a ver qué hace de cara a esta segunda división. Pero repetimos, eso va a ser, pues eso, a principios de agosto, donde repasemos ya todos los movimientos que está viendo, que se están moviendo muchos equipos, tanto de primera como de segunda, y bueno, lo principal es eso, ya os hemos comentado los partidos que os podéis perder de la Copa de la FIFA del Mundo, y que España está a nada de clasificarse, así que yo creo que no deberíamos de comentar nada más, no creo que no nos hemos dejado nada sin comentar, ninguna selección sin repasar así de manera rápida. Un breve informativo de cómo va el Mundial, y nos vemos ya la semana que viene, eso seguro, con más Mundial. Bueno, creo que antes, no sé si antes grabaremos uno, estamos viendo a ver si grabamos uno antes o no. Sí. Pero seguro que si no, la semana que viene ya para cerrar esa tercera jornada y ya entraremos en modo eliminatorias, que eso sí que a mí me engancha. Tengo ganas ya de que se conozcan ya todos los grupos, de que ya sepamos realmente quiénes son las clasificadas, cuáles van a ser las 8 mejores. Veremos a ver por qué diferencia, a lo mejor alguna se puede quedar fuera y puede haber sorpresa, pero esto es el Mundial, esto es fútbol, papá, efectivamente. Así que nos vemos con mucho más, suscribiros, darle like, seguirnos en TikTok y en Instagram, y nos vemos con más charlatas en 90. Hasta la próxima. Opa, joder la rodilla.